Dios es el dueño del tiempo, y no solo sabe lo que va a suceder, sino que dirige la historia. Una historia que no es circular, sino que marcha hacia adelante, hacia el triunfo definitivo de Dios y de la humanidad sobre el mal. Y nos ha contado en la Biblia lo que sucederá en las distintas etapas de la historia. Solo hay que descifrarlo, y la tradición católica lo ha hecho. Entonces es razonable que sintamos la necesidad de saber qué es lo que pasará de aquí en adelante. Aquí revelaremos cómo es la etapa histórica del mundo en la que nos hallamos ahora, qué es lo que sucederá en ella, qué pasará en la próxima etapa del mundo en la que estamos por entrar y cómo pasaremos a la siguiente y última etapa del mundo. El texto de este video está en un artículo de nuestro sitio donde hay más información importante que no pudimos poner aquí. Y por favor suscríbete a este canal haciendo clic en la campanita que dice todas, a nuestro canal alternativo para que no pierdas contacto con nosotros ante las cosas que están sucediendo, a la newsletter de Foros de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram donde verás materiales que no pueden circular por otras redes. Todos estos links están en la descripción de este video. Ahora, la historia de la Iglesia y el mundo, contada por Jesucristo, la podemos encontrar en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, donde le revela a San Juan las 7 épocas históricas que conforman la historia de la Iglesia y el mundo hasta el final, mediante la parábola de las 7 iglesias. La época actual hasta los días del juicio final comprenderían el período de la quinta, sexta y séptima iglesia del Apocalipsis, según el análisis del venerable Bartolomé Holzhauser, sacerdote alemán del siglo XVII. La época de la quinta iglesia que estamos cursando es la de la iglesia de Sardes, y se extiende desde el advenimiento del protestantismo hasta la futura derrota del imperio del mal. Una derrota que no será la definitiva, porque la derrota final vendrá más adelante. Es una época de calamidades, tanto en el campo espiritual como en el temporal. Europa es devastada por sangrientas guerras de religión, y los católicos son oprimidos por los herejes y también por los malos cristianos apóstatas. Pero Dios manifiesta de modo admirable su asistencia a la Iglesia en esta época de pruebas, concediéndole, por ejemplo, tanto fieles como los que ella había perdido en Europa, por medio de la evangelización de los pueblos de América, Asia, India, China, Japón y últimamente África. Pero eso no será suficiente para impedir el progreso del mal. Al final de esta época, el demonio gozará de una libertad casi absoluta y universal, y una gran tribulación devastará la tierra. Es lo que estamos comenzando a ver ahora. Habrá una gran apostasía. Pocos se conservarán fieles y puros y serán despreciados y combatidos. Y solo una intervención de Dios podrá poner fin a esta época de tribulaciones. Esta intervención es la que sucederá con el aviso, el milagro y el castigo, comunicado con más detalle en las apariciones de Nuestra Señora en Garabandal y también en Medjugorje, que conducirá al triunfo del Inmaculado Corazón de María y la era de paz, que vendrán en la sexta iglesia, la de Filadelfia. Podrá aparecer en esta época de la iglesia de Sardes un anticristo, pero en todo caso no será como el que sucederá al final de la historia. Y la intervención de Dios no será con la segunda venida física de Jesucristo a la tierra, que es lo que creen los protestantes, no los católicos, sino que habrá una venida intermedia de Jesucristo, oculta, no visible, derramando un nuevo Pentecostés. Y hay un paralelismo con el quinto día de la creación, cuando Dios produjo en la tierra pájaros, peces y las bestias del campo. Porque al final de esta quinta era de la iglesia,
la humanidad no tendrá otra opción que volver a vivir directamente de la tierra. Estas 7 épocas no están separadas como compartimentos estancos. Por eso veremos que el cierre de la quinta época estará marcada por grandes conquistas de la Iglesia. Y así llegamos a la época de la sexta Iglesia, la de Filadelfia, también llamada de época de consuelo de la Iglesia, y que se extenderá desde el advenimiento del gran monarca y del Papa Angélico hasta la toma del poder por el anticristo final. Esta será una época en la cual Dios consolará a su iglesia después de las muchas mortificaciones y aflicciones que había soportado en la quinta época. Porque todas las naciones serán llevadas a la unidad de la verdadera fe católica. La sexta época de la iglesia es un tiempo de auténtico periodo de paz, de la que María habla en Fátima. Dice Holzhauser que este período corresponde al sexto día de la creación, en la cual Dios creó al hombre según su propia imagen y puso a su cargo todas las criaturas de la tierra. Así, ahora el hombre será una imagen verdadera de Dios, en justicia y santidad. Y Dios suscitará un gran monarca, que por sus virtudes, por la fuerza de las armas y por el apoyo que recibirá de Dios, derrotará al imperio del mal y extirpará las herejías. Será grande por sus victorias y estará sólidamente establecido en el trono de su imperio. Reinará por muchos años y humillará a los herejes, aunque no queda claro si será un solo monarca o una estirpe de monarcas. Y las distintas tradiciones dicen que saldrá de Francia o de España. También suscitará un papa angélico, que va a estimular, alentar y auxiliar al gran monarca en la lucha para exterminar el imperio del mal. Convocará un concilio general, que será el más grande y el más célebre de todos, aunque tendrá dificultades para su ejecución. Pero los malvados no prevalecerán, y a partir de allí la Iglesia predicará la fe católica a todas las naciones, incluso a las paganas, y a aquellas que se habían separado por el cisma o por la herejía. En este período, el espíritu de sabiduría reinará en las ciencias sacras y profanas, y en la interpretación de las escrituras. El ateísmo, las herejías y las falsas doctrinas caerán en descrédito. Y entonces la Iglesia Católica será elevada al apogeo de su gloria temporal, y no habrá controversias ni discusiones para saber cuál es la verdadera Iglesia. Los hombres temerán al Señor su Dios, guardarán sus mandamientos y los servirán de todo corazón. Y las escrituras serán entendidas de una manera uniforme, sin contradicción y error. Pero al final de esta sexta época, la caridad se va a enfriar. Los pecados se multiplicarán y poco a poco se formará una generación perversa e infiel. Y vendrán pastores tibios y carnales que solo cuidarán de sí mismos. Y habrá un paso gradual de la sexta a la séptima y última época, la de la iglesia de la Odisea, donde aparecerá el más temible anticristo. Esta última iglesia se extiende desde la aparición del anticristo hasta el final del mundo y el juicio final. Su tiempo de duración será corto en comparación con las otras épocas, y será una época de desolación y de defección total de la fe, la abominación de la desolación. Antes de la aparición del anticristo habrá una pérdida generalizada del amor a Dios y a la fe. Habrá agitaciones, y los hombres serán egoístas, indolentes y tibios. Y entonces nuestro Señor comenzará a vomitar la iglesia de su boca, y permitirá que Satanás y el anticristo extiendan su poder incluso dentro de la iglesia. Su poder sobre pueblos y naciones será el más grande que jamás ha habido en la historia, y su persecución la más cruel. En esa época, Elías y Enoc serán enviados como testigos de Dios contra el anticristo y serán asesinados. Y cuando ellos sean elevados al cielo por Dios, el anticristo intentará hacerse elevar también por los aires, por el poder del demonio, pero será precipitado vivo en el infierno.
entrando por una abertura en la tierra. Y a partir de ahí serán concedidos pocos días a los hombres para hacer penitencia, en medio de las terribles señales que preceden a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos se convertirán y se unirán a los cristianos para cantar alabanzas a la gloria, bondad y misericordia de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Y finalmente se producirá el juicio final y el fin de la historia. En resumen, Dios no hace nada sin comunicárselo a su pueblo. Y en el Apocalipsis está escrito cómo transcurrirá la historia hasta el final del mundo, en la parábola de las 7 iglesias. Estamos cursando la quinta iglesia, la de Sardes, una época de tribulaciones y apostasía, de herejías y persecuciones a los verdaderos cristianos, que culminará con una intervención de Dios para purificar la tierra a través del aviso, el milagro y el castigo. Y dará paso a la sexta iglesia, la de Filadelfia, donde aparecerán el gran monarca y un papa angélico, que reconstruirán la fe y el dominio cristiano del mundo, pero extendido como nunca hubo. Pero después de unas generaciones la fe decaerá de nuevo. Vendrá una nueva corrupción, aparecerá el gran anticristo y habrá una tribulación y persecución como nunca hubo. Es la iglesia de la Odisea. Y entonces vendrá Jesucristo físicamente por segunda vez a la tierra, mandará al infierno para siempre al demonio, se producirá el juicio final y terminará la historia. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre qué sucederá en el mundo y la iglesia de aquí al juicio final. Y me gustaría preguntarte si crees que ya estamos cursando la tribulación del final de la iglesia de Sardes o todavía no. Ahora, si te gustó este video, compártelo con tus amigos para que dé más frutos. Y danos un me gusta. Además, mira el contenido adicional del video en nuestro sitio. Y te recomendamos también estos otros videos para profundizar. Y si quieres hacer tu comentario, que sea reflexivo y con caridad.